Razones. Una razón es una comparación entre dos magnitudes o cantidades a través del cociente. La razón entre x e y se anota como x y o bien la fracción x dividido por y. Esta expresión se lee como x es a y. Observaciones. Primero, las razones se establecen entre magnitudes de igual naturaleza o bien de distinta naturaleza. Segundo, para magnitudes de igual naturaleza se usa comúnmente unidades que representan la misma medida. Número 3, el valor de la razón se obtiene calculando el valor del cociente respectivo. A modo de ejemplo, la razón entre 4 horas y 2 días está dada por 4 es a 48, o bien 1 es a 12. En este caso, debemos recordar que 2 días corresponden a 48 horas. Y como ambas miden tiempo, son magnitudes de igual naturaleza, entonces debiéramos expresarlo en la misma unidad de medida. Otro ejemplo, si en una sala de clases hay 30 estudiantes varones y 10 estudiantes mujeres, entonces la razón entre los varones y las mujeres es 30 es a 10. De otro modo, es 3 es a 1. Tercer ejemplo, si en una mezcla de líquidos la razón en que se debe mezclar es 2 es a 3, eso significa que por cada 2 unidades del primer líquido se deben poner 3 unidades del segundo. Así, por ejemplo, si del primer líquido se ponen 8 litros, entonces del segundo líquido debiéramos poner 12 litros. Proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Así, por ejemplo, la proporción x es a y como m es a n se anota como x y igual m n. O bien, la fracción x dividido por y es igual a la fracción m dividido por n. Observaciones. Si en la proporción x es a y como m es a n todas las magnitudes son distintas, entonces cualquiera de ellas se llama cuarta proporcional entre las otras tres. Sin embargo, en la proporción a es a x como x es a b, x, en este caso, se llamará media proporcional entre a y b. Tercero, componer la proporción x es a y como m es a n significa que a partir de x es a y como m es a n podemos obtener la proporción x más y es a y como m más n es a n. Y cuarto, descomponer la proporción x es a y como m es a n significa que a partir de ella podemos obtener x menos y es a y como m menos n es a n. Variables directamente proporcionales. Vamos a decir que x e y son variables directamente proporcionales cuando ellas satisfagan la siguiente igualdad. El cociente, por ejemplo, entre y y x tiene que ser igual a k, donde k es constante. Otro modo de decir exactamente lo mismo es que y sea igual a la constante multiplicado por x. K, que es constante, se llama constante de proporcionalidad. Podemos observar que si cualquiera de las dos igualdades que definen variables directamente proporcionales la graficamos en un sistema de ejes coordenados, nos damos cuenta que su gráfica corresponde a una recta que pasa por el origen 0, 0. Ejemplo. Número 1. En una situación problemática referida al proceso de construcción, por ejemplo, bajo condiciones ideales, las siguientes variables corresponden a variables directamente proporcionales. Podemos allí identificar, por ejemplo, la variable cantidad de trabajo a realizar y las variables tiempo necesario para realizar el trabajo. Esas dos variables son directamente proporcionales. Del mismo modo, en el mismo contexto, si identificamos la variable cantidad de trabajo a realizar
y el número de obreros que realizan la obra, esas dos variables también son variables directamente proporcionales. Número 2. La tabla que se presenta a continuación nos presenta variaciones para las variables X e Y. Y una de las cosas que podemos observar es que los valores de esa tabla no satisfacen la definición de variable directamente proporcional. Por lo tanto, esto es una muestra de dos variables, X e Y, que no son directamente proporcionales. Variables inversamente proporcionales. Diremos que las variables X e Y son variables inversamente proporcionales cuando satisfacen la igualdad siguiente. X por Y es igual a K, donde K es un número constante. Otra forma de presentar exactamente lo mismo es que Y, por ejemplo, se puede escribir como la constante K dividido por la variable X. En este caso, nuevamente, K se llama constante de proporcionalidad. A diferencia de la definición anterior, si graficamos la igualdad que define a variables inversamente proporcionales, observamos que tiene como gráfica la que se observa en la figura. Ejemplo, número 1. Nuevamente, en una situación problemática referida a la construcción, bajo condiciones ideales, podemos identificar variables que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, la variable número de obreros que realizan el trabajo y la otra variable tiempo necesario para realizar el trabajo corresponden a una pareja de variables inversamente proporcionales. Del mismo modo, la variable tiempo necesario para realizar el trabajo y la variable número de horas diarias necesarias de trabajar corresponden a dos variables inversamente proporcionales. Segundo ejemplo. Al igual que en el caso anterior, se presenta a continuación una tabla de variaciones para X y variaciones para Y, donde esa tabla no representa a dos variables que sean variables inversamente proporcionales. Las parejas de valores que se presentan en la tabla no satisfacen las igualdades de la definición. Variaciones conjuntas. Diremos que las variables X, Y, Z, etc. varían conjuntamente con las variables A, B, C, D, etc. Si y solo si las igualdades siguientes son ciertas. El cociente entre X y A tiene que ser igual al cociente entre Y y B, tiene que ser igual al cociente entre Z y C, etc. Cada uno de esos cocientes tiene que tener un valor constante dado por K. Nuevamente, K, que es constante, se llama constante de proporcionalidad. Observaciones. La igualdad dada para la definición de variaciones conjuntas también se puede escribir como X es a Y, es a Z, etc. es igual a es a B, es a C, etc. Número 2. En las igualdades X dividido por A igual a Y dividido por B igual a Z dividido por C, etc. igual a K, se obtiene que X se puede escribir como K por A, Y se puede escribir como K por B, Z se puede escribir como K por C, etc. De igual modo, a partir de esas igualdades se obtiene que, por ejemplo, X más Y más Z, etc. eso es igual a K multiplicado por A más B más C, etc. Ejemplo. Se nos pide determinar los valores de X, Y y Z que satisfacen lo siguiente. La suma entre X, Y y Z tiene que ser 50 y además X, Y y Z tienen que estar en la razón 3 es a 5 es a 2. En este caso, a partir de que X es a Y es a Z como 3 es a 5 es a 2, podemos escribir las siguientes igualdades. X tercios es igual a Y quintos y eso es igual a Z medio. Y esas tres expresiones son iguales a K, donde K es la constante de proporcionalidad. A partir de esas igualdades podemos obtener de que X vale 3K, Y vale 5K y Z vale 2K. Si estas expresiones para X, Y y Z las reemplazamos en la primera igualdad, obtenemos que
como x más y más z es igual a 50, entonces 3k más 5k más 2k tiene que ser 50. Y de ahí se deduce que k tiene que valer 5. Luego, reemplazando el valor de k igual a 5 en las expresiones para x, y y z, obtenemos que x tiene que ser 15, y tiene que ser 25 y z tiene que valer